Ya, otro radical libre que también es abundante es el peróxido de hidrógeno. Sí, sí, ya le dejé entrar. ¿Quién me está escribiendo? Bueno, peróxido de hidrógeno. ¿Sí? Es otro radical libre. ¿Sí? Es el peróxido de hidrógeno. Entonces, el peróxido de hidrógeno es otro radical. ¿Ya? Es otro radical. El peróxido de hidrógeno también es otro radical libre. ¿Sí? Es otro radical libre. ¿Cómo es el peróxido de hidrógeno? H2O2, ¿no? Así. Ya, el peróxido de hidrógeno, no me estoy equivocando, ¿no? Sí, así es. El peróxido de hidrógeno es este. Ya, este peróxido de hidrógeno también es un radical libre. ¿Ya? También es un radical libre. Este peróxido de hidrógeno es un radical libre, ¿sí? No es tan potente como el anterior, pero, ¿sí? Pero eh, tiene una característica también importante. Cuando se encuentra con metales como el cobre o como el hierro, ¿sí? Genera, ¿sí? El radical hidroxilo. Entonces, como que va a ser generador al juntarse con otras moléculas de otro radical libre. ¿Ya? Entonces tenemos el peróxido de hidrógeno, que es un radical libre. Este radical libre, ¿sí? Puede, ¿sí? O vamos a mejorar, decirlo así, genera otro radical libre al reaccionar con con el hierro, ¿sí? O el cobre. Entonces, imagínense, entonces tenemos el radical peróxido de hidrógeno, pero si reacciona con otras moléculas como el cobre o el hierro, puede generar otro radical libre. ¿Y qué radical libre puede generar cuando se junta con esas moléculas? Pues puede generar el radical hidroxilo. Hidróxido. ¿Ya? Entonces, ¿qué radicales libres estamos viendo? Estamos viendo el peróxido de hidrógeno, ¿sí? El peróxido de hidrógeno, que es un radical libre, que no es tan agresivo como el anterior, pero sí genera otro radical libre al estar en presencia de hierro o cobre. Entonces, cuando está en presencia de hierro o cobre, puede generar el radical hidróxido. ¿Sí? Entonces, ese es el problema. ¿Ya? Entonces, puede ser generador de otro radical y, bueno, también dañar o afectar a la célula. Entonces, tenemos ahí el radical, el radical peróxido de hidrógeno. Entonces, este radical peróxido de hidrógeno puede ser generador de otros radicales libres. ¿Sí? Puede ser generador de otros radicales libres. Y eso es también mm, una desventaja para las células. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de que va a contribuir a generar más daño, ¿no? Si está en presencia de hierro o cobre. Otro radical que vamos a ver que nos debe quedar en la cabeza es este mismo de acá, el radical hidroxilo. Ese radical hidroxilo también es otro radical y también es un radical libre reactivo.
¿ya? Este radical libre es reactivo, ¿sí? Y altera sobre todo a las moléculas del ADN celular, ¿sí? Y altera sobre todo al ADN celular. ¿Cuál es el problema de que genere daño al nivel del ADN celular? El problema que genere daño a nivel del ADN celular es que altera la división del ADN y causa mutación, ¿ya? Causa mutaciones. Entonces, ese es el problema, ¿ya? Ese es el problema, ¿ya? Entonces, eh, causa daño a nuestro material genético, ¿sí? Causa, causa daño a nuestro material genético. Entonces, a nuestro material genético eh, va a dañar lo más valioso. Recuerden que ahí tenemos toda nuestra información, ¿sí? Va a ser dañado. Entonces puede generar alteraciones. Ahora, a qué, ¿a qué molécula, sí? ¿A qué moléculas va a generar daño? ¿A qué moléculas va a generar daño? Va a generar daño, recuerden también acá están los lípidos. Este radical hidroxilo, genera daño a los lípidos, ¿ya? A los lípidos, ¿ya? Eso causa, ¿ya? Eso causa. Entonces, eso causa eh, daño. Entonces, el radical hidroxilo es un radical muy reactivo que trabaja a nivel de daño a nivel del ADN celular y también genera daño a nivel de los lípidos. Entonces, a nivel de los lípidos va a generar daño y altera al ADN generando mutaciones, ¿sí? Va a generar mutaciones. Entonces ahí tenemos el radical. ¿Qué radical es? Hidróxilo. Entonces el radical hidróxilo es muy reactivo, genera daño al ADN celular, ¿sí? Alterando su división, ¿sí? Altera su división y puede producir mutaciones. ¿A qué moléculas va a alterar? Va a producir daño a nivel de los lípidos. Luego tenemos otra especie reactiva del oxígeno, que vendría a ser el oxígeno, el oxígeno singlete, ¿ya? Esa es otra molécula radical libre, ¿ya? Es otra molécula radical libre. Entonces, ¿qué es el oxígeno singlete? El oxígeno singlete es oxígeno, es un átomo de oxígeno, miren, un átomo de oxígeno. Ese es el oxígeno singlete. Es un átomo de oxígeno, ¿sí? Es un átomo, uno nada más, es un átomo de oxígeno. Y eso hace de que esté muy, muy activo, ¿sí? Muy activo. Este, este, este radical libre, ¿sí? ¿Sí? Este radical libre, pues,
va a generar daño, ¿sí? A los lípidos. ¿Ven? Siempre estoy hablando de daño a moléculas y siempre estoy hablando de, sobre todo, a qué moléculas se genera el daño, a los lípidos. ¿A qué moléculas se genera el daño? A los lípidos. Lípidos, sobre todo lípidos. Por eso ahorita vamos a ver, eh, cuando ustedes hagan una tesis donde quieran demostrar el efecto antioxidante de un producto, siempre se hace en base a pruebas y se mide el daño o el estrés que se genera. Entonces, una de las razones en las cuales vamos a ver por qué se mide esa molécula, pues tiene que ver con los lípidos. Entonces, fíjense, los radicales libres, ¿sí? Los radicales libres, sobre todo, eh, em, generan daño a los lípidos, ¿sí? Sobre todo, generan daño a quién, a los lípidos, sobre todo van a generar daño a los lípidos, sobre todo van a generar daño a los lípidos, ¿ya? Entonces, sobre todo van a generar daño a los lípidos, a esos van a generar daño, a los lípidos. Entonces, y nosotros tenemos lípidos, ¿sí? Como parte de la estructura celular, y de ahí relacionen daño a los tejidos por exceso de radicales libres. Recuerden, todos los radicales libres van a producir alteraciones en los diferentes tejidos en general, en la piel. Entonces, la piel, al ser un tejido, no está libre del ataque de radicales libres. Entonces, si tu piel está expuesta a estos radicales libres, generan ¿qué cosa? Inflamación, envejecimiento. Entonces, este radical libre, ¿sí? Este radical libre, pues va a reaccionar y va a dañar ¿a quién? Va a dañar a los lípidos. También va a dañar a los lípidos. Entonces, estamos viendo a, a este, a este, eh, este radical. Entonces, ese radical, oxígeno singlete, está hablando de un átomo de oxígeno que lo hace ser muy, muy reactivo. Ya, lo hace ser muy reactivo. Entonces, eso es lo que pasa con este radical libre. Entonces, ahí tenemos a estos radicales libres que van a generar daño. Entonces hemos revisado a estos radicales libres. Hemos hablado de qué es un radical libre, cuáles son los radicales libres eh, agresivos. Todos van a ser agresivos. Hemos hablado del anión superóxido. ¿Qué es? Es un radical libre eh, muy, eh, muy reactivo. ¿A qué moléculas va a atacar? Va a atacar a los lípidos, va a atacar a las proteínas, a los ácidos nucleicos, al ADN. Luego tenemos al peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno también es un radical libre. ¿Sí? El peróxido de hidrógeno también es un radical libre. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja? Que desventaja, mejor dicho, genera otro radical libre al reaccionar con cobre y hierro. ¿Sí? Este radical libre
atraviesa fácilmente pues las membranas celulares y al atravesar fácilmente las membranas celulares eh, reacciona con la célula provocando daño. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el radical libre. Luego tenemos el radical libre oxidrilo, ¿ya? Oxidrilo. Ese radical libre oxidrilo, oxidrilo, ¿qué hace? También es reactivo, altera el ADN, ¿sí? Su acción principal es sobre el ADN. ¿Y cuál es el problema que ataca el ADN? Que va a generar, pues, alteración en los procesos de división, va a generar mutación. Entonces, esto es muy importante, provocaría cambios muy importantes a nivel celular, ¿sí? Luego tenemos bueno, que también este radical libre, ¿sí? Va a dañar a los lípidos, ya va a dañar a los lípidos. Entonces, fíjense, lípidos, acá también lípidos, ¿sí? Eso es lo que genera. Entonces, ataca a los lípidos. Recuerden que los lípidos están en las membranas celulares. Ya vamos a hablar ahorita de esto. Entonces, los lípidos son atacados por los radicales libres y generan pues un proceso de oxidación de los lípidos. Entonces, eso es lo que pasa. Luego hemos visto el oxígeno, ¿sí? El oxígeno singlete, que es un estado eh, excitado del oxígeno, muy reactivo, que también va a generar daño principalmente a los lípidos. Entonces hemos hablado de estos radicales libres, del anión superóxido, luego hemos hablado del peróxido de hidrógeno, y luego estamos hablando del radical oxidrilo y luego estamos hablando del oxígeno singlete. Todos esos son los radicales. Entonces, eso es lo que queremos que conocer nosotros como esteticistas, que es un radical libre, se produce de manera natural, pero también la formación de radicales libres se produce de manera exógena, ¿no? Esa sería de manera endógena y de manera exógena. Ya hemos visto en la clase anterior, eh, por ejemplo, eh, eh, con la contaminación ambiental, ¿qué más? Los pesticidas. Los pesticidas también, o sea, hay que evaluar. Ustedes habrán visto que hubo un año en que devolvieron la quinoa que nosotros consumimos, fue devuelta porque que exportamos, la quinoa que nosotros exportamos fue devuelta, me parece que hace 5 años más o menos. ¿Por qué? Porque excedía los niveles de pesticidas, de agrotóxicos. Entonces, por eso esa carga de quinoa fue devuelta. Entonces, miren, la contaminación ambiental, los pesticidas, todo eso genera también, aporta a nuestros radicales libres que se forman de manera natural, ¿sí? Entonces, ya hemos visto los radicales. Entonces, todos los radicales, ¿sí? Todos los radicales libres que hacen van a generar daño, ¿ya? Van a generar daño. Entonces, los radicales libres van a generar daño. ¿Cuáles son? Para que ya avanzar en otro punto, ¿cuáles son esos radicales libres? Son anión superóxido, ¿sí? Anión superóxido. Estos radicales son anión superóxido. ¿Qué otro radical son? Encontramos el radical peróxido de hidrógeno, ¿ya? El anión superóxido, el peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno también es tóxico, es un radical libre que al reaccionar con cobre y hierro, al unirse,
va a generar también radical oxidrilo. Ya va a generar radical oxidrilo. Luego tenemos el oxígeno singlete, que es un oxígeno altamente excitado, muy reactivo y que va a generar daño. ¿Sí? Va a generar daño. Bien, esos son los radicales libres. ¿Qué más les tenía que decir? Algo les iba a decir, se me olvidó. Bien, entonces hasta ahí creo que está claro, ¿sí? Todos los radicales libres generan daño a moléculas. ¿Qué más falta poner acá? Genera daño a moléculas y otra característica del radical libre es que al dañar estas estructuras, los ácidos nucleicos, acá pondríamos ácidos nucleicos. Uy, bueno, por ahí, acá. Al dañar, al sustraer un electrón de estas moléculas, estas moléculas se convierten en radicales libres, generando ¿qué cosa? Reacciones en cadena. Ya está. Creo que no falta nada ahí. Entonces, los radicales libres, chicas, tienen vida corta, ¿ya? ¿A qué me refiero con vida corta? Que estamos hablando de microsegundos, más frío. Estos radicales libres tienen una vida corta. Ya, vida corta me refiero a microsegundos, ¿sí? Microsegundos, a eso me refiero con vida corta, ¿sí? Microsegundos. ¿Cuáles son los radicales libres? Ya hemos visto. Hasta ahí. Radical libre más abundante, ya está. Peróxido de hidrógeno, radical hidroxilo y oxígeno singlete. Ya está. Vamos con métodos de evaluación y medida del estrés oxidativo. Métodos de evaluación y medida del estrés oxidativo. Bien. Ah, ya, esto me falta. Yo estoy pasando. Bien, cuando, no sé qué se me olvidó. Cuando nosotros hablamos de radical libre, es el que va a generar, no te cuelgues, por favor, es el que va a generar daño, ¿sí? Entonces el radical libre es aquella molécula
pues que va a generar daño, ¿sí? Genera daño a las estructuras. Entonces, no es ajeno, ay, no he compartido, no es ajeno a nuestra carrera, no lo veamos como que algo que es ajeno a nuestra carrera. No es así. ¿Por qué? Porque va a generar daño, deterioro a la piel y va a generar el envejecimiento. Entonces, si nosotros queremos evitar en la medida o envejecer con calidad, pues debemos tomar este tema muy en cuenta porque esta es una de las causales directas del envejecimiento cutáneo. Ya hemos hablado de los radicales libres y ahora vamos a hablar de esto que es el estrés oxidativo. Ya está. Antes que se me vaya. El estrés oxidativo. Ya, entonces, fíjense, si bien es cierto, hay hay una generación de radicales libres. Entonces, fíjense, nosotros producimos radicales libres de manera natural. Entonces, tenemos acá, acá en esta balanza. Miren, acá tenemos la generación de radicales libres. Estos radicales libres se van a generar de manera normal. Entonces, hay una generación, nos parece producción. Bueno, si están en la clase, traten de tomar apuntes porque estoy haciendo lo más sustancial, lo que debemos saber como esteticistas, porque esta parte de la información no la tengo en no les voy a enviar en diapositiva. ¿Ya? Entonces, fíjense, los radicales libres, ¿sí? Se producen de manera endógena. Ya todos tenemos una producción de manera endógena, que ya sabemos que se produce por la respiración celular, ¿sí? Por ese transporte de electrones que se da a nivel de la cadena respiratoria en la mitocondria, se va a producir de manera normal, donde en el proceso de respiración celular, en la mitocondria. Entonces, por el proceso de respiración celular, donde en la mitocondria, ¿ya? Por el proceso de respiración celular, en la mitocondria se va a producir radicales libres. Pero también se va a producir radicales libres de manera endógena cuando nosotros cuando hacemos mucho ejercicio, ¿sí? Exceso de ejercicio. Después, cuando estamos enfermos o cuando tenemos ansiedad, ¿sí? Entonces, cuando estamos enfermos o cuando tenemos demasiada ansiedad, pues se va a producir este exceso de radicales libres, ¿sí? Entonces, cuando tenemos ansiedad, cuando estamos enfermos. Ahora, a esto, señoritas, le vamos a sumar los radicales libres exógenos. Entonces, aquí es producción endógena más producción exógena. No se va a sobrecalentar la máquina, se va a apagar. Ya, más producción exógena. La producción exógena es
A ver, ¿dónde se ha puesto? La producción exógena es la que nosotros eh, ¿dónde lo enchufo esto? La producción exógena es justamente esa, ¿no? La que se produce, es una fuente de radicales libres externa. Entonces ahí tenemos lo que he puesto, ¿no? Los, la contaminación ambiental, ¿qué más? La radiación ultravioleta, la exposición al sol, el consumo de pesticidas, ¿sí? Entonces todo eso va a generar radicales libres. Miren cuántas cosas genera radicales libres. Como esto se produce de manera normal, también hay un efecto antioxidante. ¿Qué significa efecto antioxidante? Significa que un antioxidante es aquel que va a frenar el ataque de los radicales libres, va a prevenir el daño de los radicales libres. Es un antioxidante. Entonces, cuando tenemos mucha generación de radicales libres, mira cuántas cosas generan radicales libres, y tenemos un mecanismo antioxidante, es aquellas moléculas que van a prevenir el daño de los radicales libres. Cuando hay un exceso de radicales libres y una baja capacidad antioxidante, se produce el llamado estrés oxidativo, ¿ya? Entonces, cuando se produce un exceso de radicales libres y una baja, ¿sí? Y una baja eh, capacidad antioxidante, ¿sí? Y una baja capacidad antioxidante, se produce lo que llamamos estrés oxidativo. O sea, cuando hay mucho radical libre y baja capacidad antioxidante, se denomina estrés oxidativo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el estrés oxidativo? El estrés oxidativo es la diferencia que existe entre la producción de radicales libres y los sistemas de defensa que la anulan. ¿Cuáles son los sistemas de defensa? Los antioxidantes. Cuanto más radicales libres se encuentran por arriba de nuestra capacidad de control, se entiende un estrés oxidativo alto, ¿ya? Se entiende un estrés oxidativo alto. Entonces, si los radicales libres se producen en la respiración celular y es algo que se va a producir de manera normal, entonces, ¿qué pasa? Como se va a producir de manera normal, entonces va a haber una capacidad celular antioxidante de defensa, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestras células cuentan con un mecanismo que protege a nuestros tejidos del estrés oxidativo, ¿ya? Entonces, no se olviden de esto. ¿Qué es el estrés oxidativo? El estrés oxidativo, ¿qué es? Es el desbalance que hay entre un exceso de radicales libres y una baja capacidad antioxidante y una baja capacidad de defensa. Entonces, eso es lo que es el estrés oxidativo. Cuando tú tienes un exceso de producción de radicales libres, vamos a encontrar pues a estos radicales libres que van a generar daño. Entonces, ¿qué es el estrés oxidativo? El estrés oxidativo es el exceso de radicales libres, ¿sí? Que van a generar daño porque los sistemas de defensa, ¿sí? Que los anulan, pues se ven disminuidos y por eso es que no pueden
protegernos totalmente. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Si estamos viendo que hay tantos generadores de radicales libres, tenemos que ayudar a aportarle a nuestras células a través de los principios activos de la dieta antioxidantes. ¿Ya? Entonces, nuestras células, así como los radicales libres, se producen de manera normal, endógena. Los antioxidantes también tenemos antioxidantes endógenos y también vamos a tener antioxidantes exógenos. ¿Ya? Entonces, los antioxidantes previenen el daño de los radicales libres. Y estamos hablando de los endógenos. ¿Qué son los antioxidantes endógenos? Son los antioxidantes que nuestra célula, ¿sí? Eh, va a generar con la capacidad de protegernos. Y los antioxidantes exógenos son antioxidantes que nosotros le podemos proporcionar a nuestro organismo para sumarnos, para ayudar, para luchar contra los radicales libres. ¿Ya? Entonces tenemos ahí. Entonces, ¿qué es el estrés oxidativo? Es el desbalance entre la producción de radicales libres y la capacidad antioxidante. ¿Dónde está? ¿Ya? Y la capacidad antioxidante. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Fíjense, los radicales libres, ¿sí? Van a generar cuando hay un exceso. Cuando hay un exceso de radicales libres, y hay una baja capacidad antioxidante, ¿qué se va a generar? El estrés oxidativo. Y como estamos llevando facial, ¿cuál es el problema que nosotros tengamos este desbalance? El problema, sí, el problema es el siguiente, que cuando hay estrés oxidativo, estos radicales libres van a generar daño a la piel. Entonces generan daño a la piel. ¿Contribuyendo a qué? Al envejecimiento cutáneo. ¿Ya? Entonces va a contribuir a qué? Al envejecimiento cutáneo. Ahora, ¿qué genera las radicales libres? Si hay un exceso, envejecimiento cutáneo. Ahora, tomen en cuenta lo siguiente. La piel es un órgano que está expuesto, ¿sí? Está expuesto al medio externo. Como la piel está expuesta al medio externo, se le suma los radicales libres generados por la radiación ultravioleta. ¿Ya? Entonces, la radiación ultravioleta, ¿qué más? La contaminación. Recuerda que la piel es un órgano externo. La radiación ultravioleta, la contaminación ambiental, ¿sí? ¿Qué van a generar? ¿Sí? Van a ayudar a que se dé este proceso de estrés oxidativo. Entonces, ¿tú produces radicales libres? Sí. Más los radicales libres que se producen de manera exógena, ¿qué van a generar en la piel? Estrés oxidativo. ¿Ya? Van a generar estrés oxidativo. ¿Y va a generar qué cosa? Daño ¿a qué? ¿A qué moléculas va a generar daño de tu piel? A tu ADN. Estoy hablando de estrés oxidativo de la El piel. ADN.
Muy bien. ¿A qué más? ¿A qué más creen? De la piel, de la piel. A los lípidos. ¿Qué más? A las proteínas. ¿Es esto de acá? ¿Es esto de acá, chicas? ¿Esto es lo que hemos hablado? Sí. Pero ahora relacionándolo a la piel. Lípidos, ADN, proteínas. Va a generar daño a esas moléculas. ¿Sí? Entonces, esto en la piel va a ocasionar ¿qué cosa? Daño en la dermis. ¿Cuál es el problema de que cause daño en la dermis? En la dermis, ¿qué tenemos, chicas? Tenemos el colágeno, tenemos la elastina, produce daño en la dermis. ¿Por qué? Porque este exceso de radicales libres, ¿sí? Producen daño en la dermis. ¿Por qué? Porque producen formación de metaloproteinasas. Metaloproteinasas. ¿Y qué son las metaloproteinasas? Son proteínas, son enzimas que degradan, ¿qué cosa? Los componentes de la matriz extracelular. ¿Sabe cuáles son los componentes de la matriz extracelular? Degradan los componentes del medio. Eso estoy llevándolo para facial, chicas, porque eso es lo que nos interesa. Sí, estoy llevándolo para facial, porque eso es lo que nos interesa, o sea, llevar para facial. Entonces, espero que este resumen sea claro, ¿sí? Sea claro. Entonces, ¿cuál es el problema? Que va a generar daño en la piel. Entonces, ojo, esta pregunta sí les voy a preguntar. ¿Sí? Ya, esa pregunta les voy a decir, les voy a decir. Entonces, estamos viendo todo esto, pero estoy tratando de ser lo más clara con respecto a lo que es el estrés oxidativo. ¿Ya? Entonces, los radicales libres en la piel, como en la piel es un órgano, si bien es cierto, tu piel va a formar radicales libres de todas maneras, más los radicales libres que se producen de manera natural, de manera normal por la contaminación, por la exposición a la radiación ultravioleta, va a generar estrés oxidativo en tu piel. Eso va a generar daño al ADN, a los lípidos, a las proteínas. Va a generar daño a la dermis. ¿Por qué? Porque va a generar la síntesis de metaloproteinasas. ¿Qué son las metaloproteinasas? Son enzimas degradativas que degradan los componentes de la matriz extracelular que hemos llevado, me parece, ¿no? Hemos llevado en el primer y segundo mes. ¿Ya? Entonces, contribuyendo a qué? Al envejecimiento cutáneo, al fotoenvejecimiento que ahorita vamos a ver, que es la exposición al sol. ¿Ya? Es la exposición al sol. Entonces, ¿qué va a generar? Degradación de qué? De colágeno, degradación de qué? De elastina, ¿sí? Todos los componentes de la matriz extracelular se van a ver afectados por el estrés oxidativo, ¿ya? A nada más, a la dermis, tenemos otra capa aparte de la dermis, la epidermis. Entonces, aparte de la dermis, tenemos otra capa, sí, la epidermis. ¿Y en la epidermis qué hay? Hay melanocitos, ¿sí? Por un lado, a nivel de la epidermis, a nivel de los melanocitos. Por un lado, ¿qué pasa? Aumenta la pigmentación, por un lado. Y por otro lado, también hay problemas de disminución de pigmentación. ¿Ya? Entonces, ahora, no del todo, no es que los radicales son malos del todo, o sea, también tiene que ver con el equilibrio de las células, o sea,
En conclusión, no es bueno irse a los extremos. Si la célula produce lo necesario, también es lo normal. ¿Para qué? Para el normal funcionamiento de la célula. ¿Ya? El problema es el exceso. O sea, los radicales libres si se forman, si la naturaleza los ha sintetizado como parte normal, no es malo. Lo malo es el exceso. ¿Ya? Entonces, no se olviden esto. Relacionado los radicales libres a la piel, que van a generar daños en las capas externas, en la epidermis. Si a nivel de los melanocitos altera la pigmentación, puede producir mayor pigmento o también puede producir hipopigmentaciones. A nivel de la dermis, problemón. ¿Por qué? Porque genera síntesis de metaloproteinasas. Las metaloproteinasas Las metaloproteinasas degradan los componentes de la matriz y tu piel va a lucir vieja, envejecida, dañada. ¿Sí? Entonces, no olvidar. Entonces, si bien es cierto, si se producen los radicales libres y todo está en cantidades normales, no habría problema. Pero sumando a una poca capacidad de defensa y una gran producción de radicales libres, ¿qué va a pasar? Que se va a generar, ¿qué cosa? Envejecimiento. Fotoenvejecimiento. ¿Por qué? Porque fíjense que se suman los que se producen de manera endógena más la gran cantidad de radicales libres que se producen de manera exógena. ¿Tú te pones al sol? ¿Te expones al sol? Sí. Ahorita ustedes se están exponiendo a la computadora y si no tenemos filtro para la pantalla y protector solar, protector para la luz azul, también estamos fritas porque se generan radicales. Entonces, fíjense, eso es lo que pasa. Entonces, por eso estamos viendo este tema. ¿Ya? Entonces, espero que haya quedado eh, claro. Entonces, cuando pasa eso, ¿sí? Eh, genera metaloproteinasas. ¿Qué son las metaloproteinasas? Son proteínas, son enzimas que degradan todos los componentes de la matriz extracelular. Y ustedes tienen que recordar cuáles son los componentes de la matriz extracelular. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber poco colágeno que se está degradando. Y si está degradándose ese colágeno, ¿cómo va a estar la piel? ¿Cómo va a quedar la piel? A nivel de los melanocitos, también aumenta la pigmentación por un lado, es decir, te vas a pigmentar, pero también hay un problema de lo contrario, ¿no? Que es disminución en la pigmentación, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, eso es lo que pasa cuando nosotros nos exponemos a los radicales libres, ¿ya? A los radicales libres. Entonces, creo que he tratado de ser lo más sustancial ahí y lo que debemos saber como esteticistas, ¿ya? Entonces, ahí tenemos qué es un radical, qué es de vida corta, cuáles son los radicales, etcétera. Muy bien, ¿cuál es el problema cuando hay un exceso de radicales y hay baja capacidad antioxidante? Se va a generar lo que se denomina estrés oxidativo, ¿sí? Estrés oxidativo. No olvidar, cuando hay una baja capacidad antioxidante, se va a generar lo que llamamos estrés oxidativo. Estrés oxidativo, ¿ya? Estrés oxidativo. Eso es lo que pasa. Cuando hay un exceso de radicales libres, se va a generar estrés oxidativo, ¿ya? Bien, ahora vamos a pasar a esta parte de acá que dice métodos de evaluación y medida del estrés oxidativo. Tenemos acá el desbalance entre la producción de especies reactivas de oxígeno y la defensa antioxidante provoca daño orgánico conocido como estrés oxidativo.
que lleva a una variedad de cambios fisiológicos y bioquímicos que ocasionan el deterioro y muerte celular. Fíjese lo siguiente. ¿A qué molécula principalmente causan daño a los radicales libres? A la que me diga le pongo 20. ¿A qué molécula principalmente generan daño los radicales libres? 20 en sus intervenciones. ¿A qué molécula principalmente generan daño los radicales libres? ¿El ADN? Les dije principalmente a esta molécula, les dije principalmente a esta, y es la que he recalcado en todos los radicales libres, la que he recalcado y he puesto escrito qué molécula principalmente generan daño los radicales libres. De todas las que he mencionado, sí a todas, pero en especial hay una especial tentación por una en especial. ¿Cuál? Chicas, 2,20 ¿El ADN? significa... El ADN, Miss, Oh, ¿no? A los lípidos, Miss. Patricia, ya los líquidos. Miren que son 2 puntos sobre su promedio teórico, ¿ah? Teórico. Ya, 20. Vamos a poner ya para ti a los líquidos. Ay, no lo he borrado, creo. A los lípidos. Entonces, a los lípidos. ¿Dónde está? Patricia, ¿no? Patricia Sosa. Sí, Miss. Patricia Sosa, acá está. Ángela, no, es Patricia. Ahí está. A los líquidos. Vamos a continuar. No, todavía es que no podemos tomar descanso, hijita, porque hemos entrado tarde.
Miren, los radicales libres van a atacar principalmente a los lípidos, ¿sí? A los lípidos. Entonces, ¿a quién van a atacar? A los lípidos. Ahora, los lípidos, ¿sí? Cuando atacan a estos lípidos, recuerden que los lípidos están conformando pues parte de las membranas celulares, ¿no? Que se denominan membranas biológicas. Membranas. ¿Qué tal? Yo hace mis caritos, yo casi comía, casi me caído, como antes con un caído, estaba ahí, estaba en mi dedo. ¿Qué tal? Entonces los lípidos, sí, hijitos, sí. Los lípidos causan daño a nivel de las membranas biológicas, ¿ya? Entonces cuando los radicales libres reaccionan, ¿sí? Con esta molécula en especial, ¿sí? Genera lo que se llama peroxidación lipídica, ¿ya? Entonces miren, cuando los radicales libres, ¿sí? Reaccionan con los lípidos, ¿sí? Cuando los radicales libres reaccionan, ¿con quién? Con los lípidos. Por ejemplo, ahí están los ácidos grasos, ¿no? Los ácidos grasos, que son lípidos, ¿sí? De las membranas celulares, se va a generar una reacción química con el nombre de radical libre, reacciona con los lípidos, se va a generar una reacción química que se llama peroxidación lipídica. Yo también voy a tomar en el examen, chicas, ya les estoy avisando. Cuando un radical libre reacciona con los lípidos, estos lípidos, por ejemplo, los ácidos grasos que forman parte de las membranas biológicas, se produce una reacción que se llama peroxidación lipídica, ¿ya? Reacción lipídica. Lipídica. ¿Ya? O también conocido como lipoperoxidación. Entonces, cuando pasa eso, ¿sí? Cuando pasa eso, como parte de esta reacción de lipoperoxidación lipídica, ¿sí? Vamos a obtener un metabolito, ¿sí? Que es ese de acá, que es el malondialdehído, ¿ya? Este malondialdehído es un metabolito que se produce como consecuencia de este proceso de reacción química del daño celular, perdón, que genera un radical libre, ¿sí? ¿A dónde? A una molécula cuando lo oxida. Entonces, como parte de ese proceso, sí, como parte de ese proceso se va a generar esta sustancia. Entonces, cuando ustedes quieran medir si el estrés oxidativo o el daño, si quieran medir el daño celular que se haya producido por un proceso de oxidación, tienen que medir la cantidad de malondialdehído. Esa es su pregunta del examen profe. Cuando ustedes quieran medir el estrés oxidativo,
van a cuantificar los niveles de malón de aldehído, ¿ya? Esos niveles de malón de aldehído se producen como consecuencia ¿de qué? ¿Sí? De el proceso de oxidación celular. Entonces, como producto del proceso de oxidación celular, se va a generar el proceso de la sustancia que se libera es el malón de aldehído, ¿sí? El malón de aldehído. Entonces, ahí tenemos el malón de aldehído y el proceso de oxidación celular. Entonces, la interacción de los radicales libres con lípidos séricos y tisulares se denomina peroxidación lipídica, proceso que da lugar a varios metabolitos de degradación. Uno de ellos es el malón de aldehído, ¿ya? Esta sustancia es medible, es cuantificable, y ustedes cuando quieran medir el estrés oxidativo, ¿qué tienen que medir? Los niveles de malón de aldehído. Entonces, es usado como biomarcador del estrés oxidativo. Cuando quieran medir, ¿sí? Cuando quieran medir los niveles de estrés oxidativo, ¿qué sustancia van a medir? El malón de aldehído. ¿Ya? Entonces, no olvidar. Bien, ahora sí, vamos a hablar de los antioxidantes. ¿Ya? Ahora sí, eh, a quiénes van a ser los que nos van a proteger de los radicales libres? Los antioxidantes. Muy bien, ¿quién ha intervenido? Milagros Zúñiga. Milagros. Entonces, los antioxidantes. Recuerden, cuando yo quiero medir los niveles de estrés oxidativo, ¿qué molécula voy a cuantificar? Malón de aldehído. ¿Por qué es una sustancia que se va a producir producto del proceso de peroxidación lipídica? Porque los lípidos, fíjense que son los que más se degradan, se oxidan. Bien, se oxidan, perdón. Ya vamos a hablar ahora de los antioxidantes. ¿Quién nos va a proteger? Ahí está, los antioxidantes. Ya, los antioxidantes. ¿Qué es un antioxidante? Entonces ahí ponemos qué es. ¿Qué es un antioxidante? Es aquel que es una sustancia, una molécula que, esto es importante, retrasa o previene la oxidación. ¿Ya? ¿Qué es un antioxidante? Es aquel que previene o retrasa la oxidación. ¿Ya? ¿Qué más? Generalmente los antioxidantes están en bajas concentraciones. Se encuentran eso es un antioxidante. ¿Quién te va a proteger? Antioxidantes. ¿Quién te va a proteger? Antioxidantes. ¿Ya está? Entonces, es una sustancia o molécula que retrasa o previene la oxidación. Se encuentran en bajas concentraciones con respecto pues, a estas moléculas. Sin embargo, son muy efectivos. ¿Quién te va a proteger? Antioxidante. ¿Quién va a evitar el estrés oxidativo? Los antioxidantes. ¿Ya? Entonces,
Los antioxidantes vamos a dividirlos en las siguientes categorías. Antioxidantes enzimáticos, y no enzimáticos. ¿Qué son los antioxidantes enzimáticos? Su nombre lo indica. ¿Qué van a hacer? Enzimas. Y los no enzimáticos son moléculas que no son enzimas, ¿ya? ¿Sí? Como por ejemplo las vitaminas. La vitamina E es un antioxidante. El ácido úrico, el glutatión es un antioxidante. Entonces tenemos antioxidantes enzimáticos, ¿sí? Que son pues enzimas, ¿no? Y antioxidantes no enzimáticos, que son moléculas que son antioxidantes pero no son enzimas, como la vitamina E, como los carotenoides, como la vitamina C, ¿ya? Entonces, ¿quién va a frenar a los radicales? Los antioxidantes, enzimáticos y no enzimáticos, ¿sí? Enzimáticos y no enzimáticos, ¿ya? Entonces ahí vamos a encontrar los antioxidantes, ¿sí? Enzimáticos y los no enzimáticos, ¿ya? Entonces ahí tenemos aquellos antioxidantes que son enzimas y que nos van a proteger. Y los no enzimáticos son antioxidantes que son moléculas que nos van a ayudar, ¿sí?, a evitar el daño de los radicales libres. ¿Ya? Entonces nos van a ayudar a protegernos de los radicales libres. Entonces ahí tenemos estos antioxidantes. Entonces estos antioxidantes nos protegen de los radicales libres. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un antioxidante? Es aquel que previene el daño, que va a prevenir del ataque de los radicales libres. Entonces vamos a hablar, antes de hablar de estos, vamos a hablar de los antioxidantes enzimáticos. Mis disculpe, está hablando porque no le escucho nada. Ay, perdón, estaba con el micro apagado. Gracias. Tenemos enzimas antioxidantes tenemos la superóxido dismutasa, que son antioxidantes endógenos, ¿ya? Antioxidantes, antioxidantes endógenos. Entonces, así como tenemos bueno, tenemos la clasificación de los antioxidantes en enzimáticos y no enzimáticos.
Pero también está esta clasificación de antioxidantes endógenos y exógenos. ¿Ya? Entonces tenemos antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos, y endógenos y exógenos. Endógenos son antioxidantes que nuestro organismo los produce, los sintetiza, y exógenos son aquellos que tienen que ser aportados del exterior. Entonces tenemos enzimas antioxidantes, tenemos la superóxido dismutasa, la catalasa, ¿sí? Y la glutatión peroxidasa. ¿Sí? Glutatión peroxidasa. Estos son las enzimas, ¿sí? Las enzimas que están presentes, ¿sí? En el citosol. Miren, para proteger a las células, ¿ah? En el citosol, en la mitocondria y en el espacio extracelular. ¿Ya? Entonces son enzimas que están presentes en el citosol y en las mitocondrias. Y también en el líquido extracelular. Porque miren, están protegiendo en todos los frentes. ¿Ya? Entonces están protegiendo. Están en el citosol, en la mitocondria, ¿sí? Y en el líquido extracelular. Ahí están presentes, ¿sí? Ahí están presentes las enzimas. Y citosol, mitocondria y líquido extracelular. ¿Ya? Entonces, estas enzimas van a producir, van a prevenir el daño de los radicales libres. ¿Ya? Entonces, estos son los antioxidantes endógenos, ¿sí? Que son enzimas antioxidantes. Y los antioxidantes no enzimáticos, los antioxidantes no enzimáticos son los siguientes. Los no enzimáticos son moléculas que eh, no son enzimas, pero sí ayudan al control de los radicales libres. Ahí tenemos a la vitamina C o ácido ascórbico. Luego tenemos, ¿a qué más? A la vitamina E. ¿Sí? Tenemos en la vitamina E a los carotenoides. ¿Sí? Por eso hay que consumir a los polifenoles, ¿sí? A los carotenoides, a los polifenoles, ¿sí? También tenemos al ácido lipoico, al glutatión, ¿sí? Al ácido lipoico, al glutatión. Entonces, no olvidar, los sistemas antioxidantes son enzimas, superóxido dismutasa, catalasa, glutatión peroxidasa. Estas enzimas son protectoras de nuestra piel, ¿sí? De nuestra piel y evitan el daño celular. Y los antioxidantes no enzimáticos son la vitamina C o ácido ascórbico, vitamina E, los carotenoides, polifenoles, ácido lipoico, glutatión. Entonces, la superóxido dismutasa, ¿sí?
eh, nos ayudan a protegernos del oxígeno singlete y del peróxido de hidrógeno. La catalasa, ¿sí? La catalasa, pues, nos ayuda a eliminar el peróxido de hidrógeno. Y la glutatión peroxidasa también nos ayuda a eliminar el peróxido de hidrógeno, ¿sí? Entonces, son enzimas antioxidantes. Y luego tenemos los antioxidantes no enzimáticos, vitamina C, vitamina E, carotenoides, polifenoles, ácido lipoico, glutatión. Entonces, ahí tenemos esos antioxidantes. ¿Qué generan los radicales libres en la piel? En la epidermis y la dermis. ¿Alguien me puede indicar? Producen endógeno, respiración entre las mitocondrias. A nivel de la dermis, ¿qué producen? Envejecimiento cutáneo, Miss. Muy bien, envejecimiento cutáneo. ¿Qué pasa en la dermis? ¿Qué proteínas, qué enzimas se incrementan por los radicales libres? Y que esas producen la degradación de la matriz extracelular. ¿Podría volver a preguntar, Miss? Sí. ¿Qué enzimas sí se incrementan producto de estos radicales libres? Enzimas, proteínas que generan la degradación de la matriz extracelular. Se los puse ahí y les dije, esto va a entrar en el examen. Dijo usted que el estrés oxidativo dañaba el ADN, los lípidos y las proteínas. Eso dijo usted. Ajá. Y a nivel de la dermis, ¿cómo se llama? Dijo que causaba daño en la dermis porque crean metaloproteinasas, creo. metaloproteínas. Ujú. Entonces generan metaloproteinasas y estas son enzimas. Las metaloproteinasas, chicas, son un conjunto aproximadamente de 26 enzimas, proteínas. Y estas 26 enzimas, proteínas, lo que generan es daño, ¿sí? Daño a todos los componentes de la matriz, colágeno, elastina, sustancia fundamental, todos estos componentes se ven afectados. Y recuerden que la dermis es la que le da esa consistencia a la piel. Entonces hay que tener cuidado con estos radicales libres. Bien, viendo esta clasificación, tenemos sistemas antioxidantes, los van a clasificar en antioxidantes primarios, secundarios y terciarios. Los antioxidantes primarios previenen la formación de nuevos radicales libres. Esto los convierte en moléculas menos perjudiciales antes de que puedan reaccionar o evitando la formación de radicales libres a partir de otras moléculas. Acá tenemos la superóxido dismutasa, la glutatión peroxidasa. La superóxido dismutasa convierte el oxígeno en peróxido de hidrógeno. La glutatión peroxidasa convierte el peróxido de hidrógeno y los peróxidos lipídicos en moléculas inofensivas antes de que formen radicales libres.
Proteínas de unión a metales, como la ferritina y la ceruloplasmina, limitan la disponibilidad de hierro necesario para formar radical hidroxilo, ¿ya? Entonces, eso es importante, que los antioxidantes endógenos primarios van a evitar la formación de radicales libres a partir de otras moléculas. Luego tenemos los antioxidantes secundarios que capturan los radicales libres evitando las reacciones en cadena. Por ejemplo, la vitamina E, la vitamina C, el beta-caroteno, el ácido úrico, la bilirrubina y la albúmina. Son antioxidantes secundarios, capturan los radicales libres evitando que estos reaccionen en cadena. Y los antioxidantes terciarios reparan las biomoléculas dañadas, ¿sí?, por los radicales libres, incluyen enzimas reparadoras del ADN, la metionina sulfóxido reductasa y la metionina sulfóxido reductasa. Entonces, los antioxidantes terciarios, su mecanismo de acción es la de reparar las biomoléculas dañadas, ¿ya? Incluyen enzimas reparadoras del ADN y la metionina sulfóxido reductasa. Ante la presencia de radicales libres, el organismo debe neutralizarlos y defenderse para así evitar la lesión de los tejidos. Entonces, hemos hablado de todo este proceso de envejecimiento cutáneo, ¿sí? Entonces, el envejecimiento cutáneo se genera por una de las explicaciones de las teorías es la producción de radicales libres ya endógena, más un montón de otros factores que generan radicales libres, como el sol, la contaminación ambiental, los pesticidas, el humo de el cigarrillo. Si a ustedes les gusta fumar o viven cerca de una persona que fuma, súmenle la cantidad de radicales libres. ¿Ya? Entonces vamos a hablar un poquito del envejecimiento cutáneo, que es un proceso programado, ¿sí? Programado, es algo que todos vamos a pasar, todos. Que no nos damos cuenta cuando estamos en los 20, 25, 30, 35. ¿Por qué? Porque estamos jóvenes, pero a medida que pasan los años sí se va a notar un cambio. ¿Por qué? Porque la piel comienza a cambiar, comenzamos a presentar los primeros signos de envejecimiento y eso genera pues cambios, transformaciones. Por ejemplo, miren a esta mujer joven y cuando pasan los años, miren cómo va a sufrir modificaciones en la estructura del rostro, pues menoscabando la autoestima, ¿no? Muchas veces, si es que es un envejecimiento agresivo. Entonces, en conclusión, a cuidarse mucho del sol. Y no lo hemos tocado, pero la glicación, cuando una persona consume mucho azúcar, consume preparaciones en las cuales se produce es- y tengo además una alimentación rica en alimentos que me van a generar la glicación, a la larga voy a terminar envejeciendo muy rápidamente porque van a generar daño a estas proteínas estructurales de la piel. Entonces, a tener cuidado con esto, sumándole la alimentación y también la exposición al sol. Hay que cuidarse mucho de la exposición al sol. Y también de la dieta, qué es lo que comemos, cómo preparamos nuestros alimentos y agregarle muchos antioxidantes en nuestra dieta. Se conoce como envejecimiento cutáneo al conjunto de transformaciones que se producen como consecuencia del paso del tiempo. Estas transformaciones se refieren sobre todo al deterioro de las células de la piel y de las estructuras que las sostienen: colágeno, fibras elásticas, glicosaminoglicanos.
El envejecimiento cutáneo se debe a la acción de dos fenómenos. El chronoaging, que es el envejecimiento programado. Cronológicamente, pues vamos a envejecer, está programado, ¿ya? Entonces, el cronoenvejecimiento es el envejecimiento cronológico, ¿ya? No olvidar, si es cierto, todos vamos a envejecer, sí, pero hay un cronoenvejecimiento que es el envejecimiento cronológico, el envejecimiento programado, ¿sí? Programado. ¿Por qué? Porque este envejecimiento es característico, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va a producir pérdida de la capacidad funcional máxima, así como un incremento de vulnerabilidad a ciertos procesos patológicos o factores ambientales. Entonces, el cronoenvejecimiento es el envejecimiento programado, ¿ya? Pero se ha visto en estudios que cuando estamos hablando de un envejecimiento cronológico, no es tan agresivo como el envejecimiento por la exposición al sol. O sea, la piel no llegaría a estar tan maltratada como lo está por el sol, ¿ya? Por el sol. Entonces, el cronoenvejecimiento es el envejecimiento cronológico, programado por nuestro ADN celular. Ahí está indicando cómo y cuándo vamos a empezar a envejecer. Y luego tenemos el fotoenvejecimiento. Es la evolución cutánea prematura, ocasionada por fotoexposición excesiva y continua, afectando a la piel de forma externa, producto de la radiación ultravioleta, ocasionando ruptura en las fibras de colágeno y elastina a un ritmo mayor que el producido por el paso del tiempo. Entonces, ¿qué es más peligroso? ¿Envejecer por el sol o cuidarte mucho y bueno, envejecer porque está programado que así sea en nuestro ADN celular? Lo peligroso es exponerte al sol, ¿sí? Lo peligroso es exponerse al sol. ¿Por qué es peligroso exponerse al sol? Porque eh, este genera gran cantidad de radicales libres que va a generar daño, ¿sí? Daño a nuestra piel, ¿sí? De manera exagerada, ¿sí? De manera exagerada. Entonces, cuidarse mucho del sol. Son tantos los factores que favorecen el envejecimiento. Entonces, a cuidarse mucho del sol, a cuidar lo que comemos. Porque yo puedo aplicarme todas las cremas que quiera, pero si no me cuido en la alimentación, no me protejo del sol, pues sí o sí voy a generar gran cantidad de radicales libres. Cambios fisiológicos por el envejecimiento cutáneo en el chronoaging, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Por qué? ¿Qué cambios ocurren cuando envejecemos? Miren, hay adelgazamiento de la superficie cutánea en un 15% a partir de los 60 años. Se adelgaza la superficie cutánea. La dermis pierde un 20% de su espesor. Hay disminución de la elasticidad y flexibilidad. Hay disminución de la producción de sebo y aumento de la permeabilidad cutánea. Entonces, por un lado, disminuye la producción de lípidos, ¿sí? Sumado a la menor producción de las glándulas sudoríparas. ¿Qué pasa si hay menor producción de lípidos y menor producción de las glándulas sudoríparas? Tenemos un manto hidrolipídico en desequilibrio, deficiente.
Y recuerden que el manto hidrolipídico ayuda a la aumentación de la piel, pero también ayuda a la función de barrera de la piel. Entonces la piel está más expuesta, más vulnerable a los agentes externos y así la dañan más y se envejece más. Se pierde 10 a 20% de melanocitos por década, menor número de glándulas sudoríparas. ¿Qué más? Disminución de las células de Langerhans. Recuerden que las células de Langerhans hemos visto que tienen que ver con la capacidad de defensa, de protección. O sea, son una de las primeras células que entra en contacto con agentes externos y comienza a desencadenar la respuesta inmunológica. Se altera el pH cutáneo. Hay alteración de la percepción sensorial. Por lo tanto, disminución del tejido adiposo más alteración de las fibras de colágeno, va a haber colgamiento de la piel. ¿Sí que va a haber? Colgamiento de la piel. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber colgamiento de la piel. Entonces, fíjense, acá tenemos que la piel se vuelve flácida, ¿no? Entonces, a medida que envejecemos, va a haber colgamiento de la piel. ¿Sí? Colgamiento de la piel. Disminución del espesor y de la velocidad de crecimiento de las uñas, alteración de los vasos sanguíneos y disminución de su número. ¿Qué quiere decir? Que si disminuye la cantidad de vasos sanguíneos, también el aporte de oxígeno, de nutrientes para nuestras células, pues va a disminuir y por lo tanto la célula también va a ver afectadas sus capacidades de síntesis. Por ejemplo, los fibroblastos van a sintetizar menos colágeno, menos elastina. Si a esto le sumas un exceso de radicales libres, también va a haber disminuida su producción de colágeno. Alteración en el crecimiento del pelo. Cambios por el photoaging. ¿Cuáles son los cambios por la exposición exagerada al sol? Aquí miren, dice alternancia de atrofia e hiperplasia epidérmica junto con displasia y atipias celulares. ¿Qué significa? Que van a sufrir alteraciones morfológicas a nivel celular, producto muchas veces de que van a generar mutaciones. Entonces muchas veces se tiende a, en el envejecimiento por exposición solar, a tener problemas de tumoraciones, de cáncer, de tipos de cáncer en la piel hasta llegar al melanoma cutáneo. ¿Por qué? Porque recuerden que el exceso de exposición al sol genera gran cantidad de radicales libres y los radicales libres van a generar daño al ADN generando mutaciones. Entonces muchas veces hay problemas patológicos de tipos de cáncer en la piel hasta pudiendo llegar al melanoma cutáneo. Distribución irregular de melanocitos, alteración del material genético de los fibroblastos, elastosis de la dermis y disminución del tejido colágeno, tortuosidad de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que los cambios producidos por una exposición continua, exagerada, tomando en cuenta la exposición desde la infancia, pues va a generar mayor daño que el envejecimiento cronológico. Entonces, eso tomen en cuenta, señoritas, con sus pacientes y con ustedes mismas. El sol, como les digo, tiene aspectos positivos, pero no hay que exponerse en las horas de mayor exposición, mayor radiación solar, porque genera daño. De repente ahora no lo noten porque están jóvenes, pero 35 o 40 años ya se comienza a observar los cambios a nivel estructural de la piel y puede generar pues un envejecimiento bastante agresivo. Sí, por ejemplo, yo trabajo ya no en un centro estético y hay muchas personas que desde los 40 años ya tienen la piel bastante manchada y es por la exposición al sol, pues, ¿no?
Ahora que estamos entrando más a fondo así, ya voy entendiendo más cosas de lo que se hace ahí, pues, ¿no? Ujú. Entonces es cierto. Cuando ustedes hacen tratamientos, a veces el paciente dice, no, ¿y hasta cuándo no me debo exponer al sol? Entonces, en realidad es siempre. Y depende mucho tus hábitos. Por ejemplo, hay personas que han sido criadas en el sentido de que es normal caminar por el sol sin gorro, sin sombrero, sin protector solar, o sea, lo ven como normal. Y por eso te dicen, ¿puedo regresar a mi vida normal? Si esa es tu vida normal de caminar por el sol, sin sombrero, sin fotoprotector, nunca vas a poder realizar tu vida normal. Por eso ustedes tienen que preguntar, ¿qué es tu vida normal? Puedo regresar cuando te dicen, le haces un tratamiento, le aplicas un ácido o algo, y después puedo hacer mi vida normal, y tú dices, sí, haz tu vida normal. Pero la vida normal, ¿qué es para una persona? Caminar por el sol, no usar sombrero, no usar protector solar. Si esa es su vida normal, no. Por eso ustedes cuando trabajan con el paciente le hacen anamnesis, pregúntenle qué es su vida normal. Inclusive en MIS hay muchos que utilizan el fotoprotector solar y se lo ponen una sola vez y no saben que deben retocarlo cada 3 horas. Claro. Entonces, eso es de Entonces, preguntar, ¿qué es tu vida normal? Envejecimiento 3D. Entonces, en el envejecimiento hay deterioro, descenso y desinsuflación. Deterioro de los tejidos, descenso de los tejidos, descenso porque hay flacidez, laxitud, y desinsuflación porque ustedes han visto el rostro de las viejitas, cómo la carita se vuelve delgadita, entonces como que la cara se desinfla, ¿no? Ya no tiene ese contorno bien tenso, bien definido. Entonces, ese es el envejecimiento. Vamos a ver la clasificación de Hamilton y la clasificación de Glogau. La escala de Glogau, la escala de Glogau es la escala del fotoenvejecimiento, es la escala de las arrugas. Esa es la escala de Glogau. La escala de Glogau es la escala de las arrugas. ¿Ya? Es la escala de las arrugas. Entonces, esa es la escala de Glogau. Y en esta escala, ¿por qué se le dice escala de las arrugas? Porque, porque el sol es el principal agresor de la piel. Entonces, ustedes vean, personas que de repente trabajan en el campo, desde muy jóvenes, su cara va a estar bastante deteriorada y con bastantes arrugas. Entonces, la escala de Glogau es la escala de clasificación del fotoenvejecimiento. Y esta escala te habla de 4 tipos, ¿ya? Si bien es cierto, considera la edad para clasificarlo en tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, pero no siempre nosotros vamos a preguntar la edad para clasificarla en tipo 1, tipo 2, tipo 3. O sea, no es que, tengo 40 años y voy a ir al tipo 3 o al tipo 2. No siempre, porque hay personas que son de 40 años y están con la piel bastante deteriorada y hay personas que tienen 40 años y parecen de 30 o parecen de 20. Entonces, no quiere decir, por eso quiero decir que la edad no es el factor determinante para decirte, ya estás en la escala 5 y estás o estás en la escala 3. ¿Ustedes conocen a Jennifer López? Sí. ella debe estar en una escala de 2000, porque se cuida bastante su piel. Bastante, o sea, a eso voy. La edad no es determinante para que tú digas, tienes 50, tienes 60 y estás en el tipo 4. No, es el rostro, por eso ustedes tienen que ser bien observadoras. Entonces, ya, ¿qué edad tienes allá? Entonces, ¿por qué tiene 40 años está en tal categoría? No, entonces, no es determinante. Entonces, ¿qué te dice? Glogau es uno de los métodos más utilizados, ¿sí? Para determinar, pues, el fotoenvejecimiento. Por eso dice, clasificación del fotoenvejecimiento, escala de Glogau. Y se divide en tipo 1, son jóvenes entre 20 y 30 años,
Los signos de envejecimiento son precoces, sin signos de envejecimiento, bueno, en realidad como la ritidez, sin arrugas. Existen cambios pigmentarios, pero muy sutiles que no se notan. Tipo 2, paciente entre 30 y 50 años, signos de envejecimiento moderado, alteraciones de elasticidad ante el pellizco de la piel. Con el rostro en reposo no existe ritidez. Sin embargo, en movimientos se visualiza en la comisura, la boca y el arco cigomático. Entonces, cuando estás en reposo no se notan las arrugas, pero a ver sonríe o a ver gesticula, ya comienzan a marcarse. Tipo 3, tipo 3, tipo 3, mayores de 50 años, existe rigidez visible en ausencia de movimientos. O sea, si está la persona seria, sin realizar ningún tipo de movimiento ni gesticulación, ya están las arrugas. Existen ya problemas de pigmentación como los léntigos, queratosis solar y telangiectasias. ¿Por qué? Porque recuerden que el sol genera mayor cantidad de alteraciones a nivel histológico que el cronoenvejecimiento. Y el tipo 4 son mayores de 60 años, ritidez facial generalizada en rostro, cuello y escote. O sea, hay muchas arrugas. Y hay reducción del espesor dérmico. Entonces, tipo 1, jóvenes entre 20 y 30 años. Por eso de repente una persona tiene 30 años y está de repente en esta escala, ¿no? Signos de envejecimiento precoz, sin ritidez, existen cambios pigmentarios, pero esto es muy sutil. En el tipo 2, estás seria, sin realizar ningún tipo de gesticulación, pero cuando gesticulas, ahí se aparecen las arruguitas. Tipo 3, ya en ausencia de la gesticulación, ya hay presencia de arrugas y alteraciones pigmentarias, alteraciones también a nivel de los vasos sanguíneos, telangiectasias. Y tipo 4, ya tenemos una ritidez facial bastante marcada, donde en rostro, cuello y escote. Y luego vamos a ver la escala de Hamilton y con eso terminamos, señoritas. Si hubiera alguna duda ya entrando, hacemos un repaso. Clasificación de escala de Hamilton, ¿ya? Es otra escala para fijarnos sobre todo en el contorno maxilofacial. Bien, aquí vamos a entrar a lo que se llama categoría o edad facial A. Entonces, la escala de Hamilton te permite trabajar en categorías, ¿sí? O edad facial A, categoría o edad facial B, categoría o edad facial C y categoría o edad facial D. Entonces, según Hamilton, te habla de edades faciales A, edad facial B, edad facial C, edad facial D. En la categoría A, o edad facial A, en lo que es morfología clínica, es decir, a la observación, ustedes siempre tienen que realizar un buen diagnóstico, recuerden a la observación, la palpación, el interrogatorio, pues se observa pliegues, localización tisular, muscular, localización clínica, pliegues nasolabial, en cuello y párpados. ¿Ya? Entonces, cuando estamos hablando de una edad facial A, vamos a ver que la característica son pliegues que se producen básicamente por alteraciones musculares. ¿Dónde vamos a ver esos pliegues? En la zona nasonabial o surco nasogeniano, en el cuello y párpados. ¿Cuál es la causa de que se formen esos pliegues? Pérdida del tono, por eso trabaja a nivel muscular, afectación a nivel muscular y la gravedad. Por eso todos los tratamientos que se hacen en contra de la gravedad, no a favor de la gravedad.
Por eso cuando estamos echadas se hace en contra de la gravedad. Presenta laxitud, es decir, flacidez de la piel y se observa cuando hay exceso cutáneo por envejecimiento, debido a la genética de cada paciente y a la fuerza de la gravedad. Entonces, tú categorizas a un paciente en edad A cuando ya comienza a ver laxitud y se forman pliegues. Característico, surco nasogeniano, cuello y párpados. Se forman pliegues, ¿por qué? Porque hay pérdida de tono, pérdida de firmeza. Categoría o edad facial B. Categoría o edad facial B. Característico. ¿Qué es característico de la edad facial B? Los surcos, o sea, las arrugas ya marcadas. Localización, músculo cutáneo. ¿Qué significa? Que los músculos, por su actividad, van a favorecer que la piel se arrugue, ¿ya? Por la actividad, por la hipercontracción de los músculos que se da por que la paciente, por ejemplo, ya tiene una edad más de 30, más de 35, con la hipercontracción muscular va a generar que se formen las arrugas. Y ustedes saben que las arrugas se van a formar siempre en sentido contrario de la fibra muscular. Entonces, ¿cuál es la localización tisular? Va a afectar al músculo y por lo tanto, por la acción del trabajo o la hipercontracción muscular, va a afectar a la piel. ¿Dónde? Frontal. Ustedes han visto las líneas en la frente, esas líneas que se marcan por actividad del frontal, líneas de la sonrisa. Etiología, expresiones faciales repetitivas, es decir, por la hipercontracción muscular va a generarse la ritidez o los surcos de la piel. Presenta surcos o arrugas y arrugas profundas. ¿Dónde? En la zona frontal, en la zona del entrecejo, en la zona de la glabela, en el surco nasogeniano o zona nasolabial y supralabial. Este tipo de envejecimiento se produce por expresiones mímicas repetitivas. ¿Ya? Entonces, está en la edad facial B, cuando la característica de la edad facial B son los surcos, porque se afecta al músculo y el músculo al contraerse repetitivamente va a arrugar la piel. Edad o categoría facial C. Se producen ya las arrugas. Las arrugas son más finas, es ritidez fina. ¿Ya? Localización cutánea. O sea, ¿a quién va a afectar? A la piel. Localización clínica en las mejillas, en la región periocular, en la región perioral. Etiología. Edad intrínseca, es decir, la edad que uno tiene, y el envejecimiento por el sol. Presenta arrugas superficiales, como por ejemplo retidosis en su componente estático. Es decir, si el paciente está serio, sin gesticular, tú vas a observar esas pequeñas arruguitas que van a aparecer, sobre todo en esas zonas, donde en las mejillas, en la región periorbicular, en la región perioral. ¿Ya? Son arrugas superficiales, no es como los surcos, ¿ya? Son pequeñas arrugas periorales y algunas frontales. Su causa es el fotoenvejecimiento. Y la edad facial D, ¿sí? Es ya la combinación de las anteriores. Ya la combinación de la edad facial A, que es los pliegues por laxitud cutánea, los surcos por una hipercontracción muscular y las arrugas que van a afectar principalmente solamente la piel, ¿sí? Esa es la edad facial D. Entonces, esa es la edad facial D. Ya, esa es la edad facial D. ¿Cuánto se pagó? 20. 20. 20. ¿A lo alto o abajo? Es bajo. ¿Ya? ¿La forma da un poquito?
Entonces, esa es las categorías. Entonces, hemos visto la clasificación de Hamilton y la clasificación de Glogau. Glogau es la clasificación del fotoenvejecimiento y Hamilton nos está hablando de edades faciales A, B, C y D. Bien, señoritas, van a disculpar la hora que nos hemos extendido. Ya son 7:13. Disculpen, señoritas, el tiempo. Eh, ya el día de mañana ustedes ya tenían programada su práctica, por eso no podía postergar ni extender para el día de mañana. Bien, señoritas, voy a subir a la plataforma las diapositivas, lo que hemos trabajado hoy día, y el día de mañana trabaja normal su práctica. Buen fin de semana, cuídense mucho. Nos vemos hasta cuando nos toque teoría. Gracias, Miss. Hasta el próxima clase teórica. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego.